Una de las capacidades del ser humano más fascinante y que muchos damos por sentado es la capacidad de razonar. ¿Se ha preguntado cómo es que el ser humano tiene esa capacidad de planear? ¿Cómo es que podemos medir las consecuencias de nuestros propios actos? ¿O por qué a los adolescentes se les hace tan difícil medir esas consecuencias? ¿O cuáles son las causas de la impulsividad? Hola, soy Orlando y esto es Psicología para Sentirse Bien. Hoy hablamos de las funciones ejecutivas. ¿Qué son? ¿Dónde ocurren en el cerebro? ¿Qué sistemas se involucran en su ejecución? ¿Y cuándo se desarrollan? Daniel Dennett, en su libro Tipos de Mentes de 1997, cataloga a los organismos vivos en tres tipos: criaturas darwinianas, criaturas skinnerianas y criaturas popperianas. Las criaturas darwinianas son los organismos más simples si tomamos en cuenta su comportamiento. Sus conductas se reducen a percibir un estímulo y entonces emitir una respuesta concreta. Es decir, una respuesta simple. Si esta respuesta sirve, la criatura sobrevive. De lo contrario, muere. Javier Tirapú Ustasaros y colaboradores, en un artículo publicado en el 2012 llamado Corteza frontal, funciones ejecutivas y regulación de la conducta, compara a las criaturas darwinianas como animales que tienen una sola llave para abrir un solo candado, siendo la llave la conducta y el estímulo el candado. Si la llave abre el candado, sobrevive. De lo contrario, muere. Tomemos por ejemplo una tortuga. ¡Oh, está vivo! ¡Hola! Ante el peligro, la tortuga se esconde dentro de un caparazón. Esa es la conducta de protección de excelencia de la tortuga. Ciertamente no puede correr y no puede trepar un árbol. Su única llave es esconderse dentro del caparazón. Ahora, supongamos que enfrenta a un animal más grande y que se la quiere comer, el candado. La tortuga va a hacer todo lo que por genética y evolución hace, lo cual es preservar su especie, meterse dentro del caparazón. Si esa llave es eficaz para abrir el candado, entiéndase que el animal no pueda romper el caparazón por mucho que trate de morderlo, pues voilà, la llave abrió el candado, la conducta fue efectiva contra el estímulo y la supervivencia del más apto hizo que la tortuga viviera para contarlo. De ahí que son criaturas darwinianas debido a Darwin y la selección natural. Si el animal tiene el poder en sus fauces de romper el caparazón, bye bye tortuguita. ¡Ah! Yo vi toda la cosa, ¿eh? Por otro lado, los autores escriben que las criaturas skinnerianas tienen un llavero más amplio, por así decirlo. Presentan más flexibilidad de comportamiento y su repertorio de conductas consiste en comportamientos de ensayo y error, valga la redundancia. El nombre skinneriano viene del psicólogo estadounidense B.F. Skinner. Skinner metió unos ratones y unas palomas en una caja, no a la misma vez. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. En la caja, los animales accionaban un botón y se activaba un mecanismo que les daba comida. Pero no fue como que los animales encontraron y asociaron el botón con la comida inmediatamente, sino que por medio del ensayo y del error entendieron la conexión. Con cada ensayo, los animales añadieron llaves al llavero que fueron utilizando hasta que entendieron cuál realmente abría el candado. Este aprendizaje fue llamado condicionamiento operante o instrumental, ya que la comida se convirtió en un refuerzo para que los roedores o las aves accionaran el botón. Las criaturas skinnerianas, al encontrarse con un candado, o sea, con el hambre dentro de la caja, comienzan a probar llaves. En otras palabras, a moverse de un lado a otro, a ver qué encuentran tanteando. Al dar con el botón y por ende con la comida, automáticamente saben que de alguna manera ellos pueden obtener alimento. No saben cómo, pero saben que hay una forma.
Así siguen tanteando hasta que asocian la palanca o el botón con la comida y dan con la llave correcta, por ensayo y error. Y por último, las criaturas popperianas. Los autores describen a estas criaturas como poseedores de muchas llaves, muchas conductas que pueden utilizar para resolver diferentes tipos de problemas. Lo que los caracteriza es su capacidad de planeación y raciocinio. Se encuentran como el problema, el candado, y no es como que van tanteando conductas o ensayando. Sí lo pueden hacer, pero estos se imaginan posibles soluciones, dividen la tarea o el asunto en pequeños pasos en su mente que le ayuden a resolverlo. Y esto es la esencia de lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se han definido en neuropsicología como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones y los orientan a la resolución de problemas. Son básicamente las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada. Las funciones ejecutivas se conciben como un conjunto de habilidades que se hallan implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que son considerados por el individuo como novedosos y precisan una solución creativa. Las criaturas con funciones ejecutivas tienen 4 capacidades o características fundamentales: formulación de metas, planeación, desarrollo y ejecución. Cuando hablamos de formulación de metas, nos referimos a la capacidad de generar y seleccionar estados deseables en el futuro. Planeación se refiere a la selección de acciones, elementos y secuencias necesarios para alcanzar un objetivo o las metas que se pueden formular. Luego el desarrollo, que habla de la habilidad para iniciar, detener, mantener y cambiar entre las acciones planificadas. Y por último, la ejecución, que es la capacidad para monitorizar y corregir actividades para alcanzar las metas propuestas. Pero ¿y dónde residen las funciones ejecutivas en el cerebro? Esto es el modelo de un cerebro. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Las funciones ejecutivas envuelven 2 sistemas principales: la corteza prefrontal y la amígdala cerebral, no la amígdala de la garganta, la amígdala cerebral. Claro que también el hipocampo envuelve una función bien importante, que es la de traer recuerdos, que ayuda al raciocinio. También tenemos el núcleo accumbens, que maneja el sistema de recompensas del cerebro, y otras partes también importantes que se envuelven en las funciones ejecutivas. Pero lo más importante es la corteza prefrontal o el lóbulo frontal y la amígdala. Cuando hablamos de la corteza prefrontal, que se encuentra en el lóbulo frontal, se compone de las partes órbitofrontal, dorsolateral, ventromedial y el cingulado anterior. Es en la corteza prefrontal que ocurre el raciocinio, la toma de decisiones, la planeación y gran parte de la cognición, lo que llamamos la memoria de trabajo. Esto se une con la amígdala, que maneja y regula el contenido emocional. Una persona con una corteza prefrontal desarrollada exhibe madurez y sentido común en la toma de decisiones. Por otro lado, si la amígdala es la que domina la parte prefrontal, la persona es más emocional. Y entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? En cuanto al adolescente, lo cierto es que cuando nacemos, el cerebro llega al tamaño de lo que tendremos de adultos de una manera rápida. Por eso los nenes chiquitos son tan cabezones. ¿Qué? Pero ciertamente no está completamente desarrollado. Durante la niñez y la adolescencia
por medio de la poda neuronal o la desconexión de las conexiones, valga la redundancia, neuronales que no se necesitan y la sinaptogénesis o la conexión de nuevas neuronas que si utilizamos, el cerebro se va desarrollando. El asunto es que según Victoria Anderson, en su investigación llamada Accessing Executive Function in Children, Biological, Psychological and Developmental Consideration, y publicado en la revista Pediatric Rehabilitation en el 2001, el desarrollo es secuencial y según muchos científicos, desde la parte trasera del cerebro hacia adelante. En otras palabras, la función ejecutiva es lo último que se desarrolla y la literatura científica sobre el tema, toda, dice que hasta pasados los 20 años, lo que significa que el adolescente no puede en muchas ocasiones medir consecuencias de su conducta. Su comportamiento es más emocional, ya que la amígdala sí se desarrolla con mayor ventaja. Por eso, si usted le dice algo a un joven o una joven, la respuesta emocional va a ser exagerada. Muchacha, si no te he escrito, olvídate, ya vendrá otro. Por eso, en serio. Y estas fueron las funciones ejecutivas. Si le gustó el video, regálanos un like y compártelo. Si no se ha suscrito al canal, le invito a que lo haga y pulse la campana para que reciba las notificaciones de nuevo contenido. Ya sin más, nos despedimos.